Desde Miami, la bella y tropical ciudad del sur de la Florida, y transmitiendo desde la Iglesia Adventista Central de esta ciudad, en la voz del evangelista Rolando de los Ríos, el programa Revelación presenta Queremos ver a Jesús. Pues bien, anoche en nuestra conferencia estuvimos analizando cuán importante es para nosotros ver a Jesús como nuestro Salvador. Y analizábamos allí la experiencia de la terrible mordida del pecado, ilustrada por aquella serpiente o aquellas serpientes venenosas que mordieron a muchos del pueblo de Israel, como nos dice la Sagrada Escritura. Pero Dios dio orden a su caudillo Moisés a que levantara en el asta de la bandera una serpiente esculpida en bronce, como un símbolo de aquel que vendría al cabo de los siglos para ser levantado, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Aquel que mirara a la serpiente con fe era libre de la muerte, como tú y yo. Si miramos a Jesús, seremos libres del pecado y de la muerte también. Bueno, anoche lo analizamos como mirando a Jesús como nuestro Salvador. Hoy lo vamos a mirar como nuestro sanador, como el que nos resuelve nuestros problemas. Yo, si hiciera una pregunta tanto a ustedes acá en el auditorio de la Iglesia Central de Miami, en la pequeña Habana de esta ciudad, o tal vez si me dirijo a los miles que me están mirando en este momento a través de la televisión, y les preguntara si tienen ustedes un motivo por qué darle gracias a Dios porque le ha librado alguna vez de una enfermedad o tal vez de la muerte, yo estoy seguro que muchas, quizás miles de manos se levantarían como la mía también dando gloria a Dios. Hoy vamos a analizar esa necesidad que tenemos de comprenderlo. Porque basta ya, mis queridos amigos, de pensar que es solamente una profesión de fe o una idea religiosa la que sea capaz de darnos a nosotros salvación. Anoche decíamos que no somos salvos por medio de ninguna filosofía, ni por medio de ninguna práctica humana, y aún, les decía, ni siquiera por una religión. Claro está, yo no estoy hablando en contra de la religión, porque yo considero que la religión cristiana es siempre un bastión de buenos modales y de principios de la sociedad. Pero yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que no han sido pocos los que se han escondido detrás de la religión para hacer cosas incorrectas en contra de la voluntad de Dios. Que eso ha llevado a miles y miles de personas a tener prejuicios precisamente con la religión. Pero creo que hace falta que se levante en esta ciudad de Miami, en este estado de la Florida, en nuestra maravillosa nación americana y en el mundo entero, un pueblo de cristianos que conozcan a Cristo personalmente. Yo creo que ahí va a estar la clave de la solución de los problemas. Bueno, no habría tiempo que perder, así que vamos allí a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, y allí encontraremos un relato muy especial de un incidente que sucedió a nuestro Señor Jesucristo y que nos trae, por supuesto, alguna lección objetiva, mi hermano Acosta, que aprender, de eso no hay dudas. Leo San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 5, en principio. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, o maestro. Fíjense que pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo creo que es importante que notemos el detalle de la pregunta de los discípulos. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es que esto revela a las claras, mis queridos amigos, una creencia popular que de hecho no deja de ser contemporánea, que cuando una persona sufre un mal o una enfermedad es porque ha cometido una falta. Bueno, es real que muchas veces el error que cometemos en contra de nuestra propia salud tiene que ser cosechado de alguna manera. Una persona que ha abusado de su salud puede que tarde o temprano tenga que enfrentarse a la realidad de una enfermedad, aunque bien sabemos que no siempre el sufrir una enfermedad es una demostración de que la persona haya cometido o esté viviendo en un pecado. ¿Quién sabe si hasta a veces una enfermedad nos ayuda a abrir los ojos a nuestra necesidad de Dios? Pero ellos creían, me refiero a los discípulos, que cuando una persona nacía con una enfermedad, en este caso era ciego de nacimiento, era porque sus padres por lo menos habían pecado y le habían transmitido la enfermedad, o más que la enfermedad, la maldición del pecado a ellos. Hoy día vemos, ya decía hace un momento, personas que a veces piensan de la misma manera. Hace unos años yo recuerdo que una persona en una iglesia, y yo no digo que malintencionada, pero sí muy mal informada, llegó a mí muy preocupado porque iban a presentar ante el Señor a un niño pidiendo la bendición de él. Noten esto, nosotros en nuestra iglesia, siguiendo lo que la Sagrada Escritura nos enseña, no bautizamos a los niños pequeños. La Biblia nos enseña que el bautizo debe ser aplicado a una persona que puede ser un niño, pero que haya decidido por sí mismo voluntariamente entregar su vida a Dios. Pero no condenamos ni criticamos la sana costumbre de muchos cristianos de proceder a ello, aunque yo les digo con sinceridad, bautizar a un bebé es como lavar un vaso antes de ser usado. Es más, que todos aquellos que han sido bautizados de bebés, yo quiero felicitarlos por haber tenido padres y haber tenido padrinos y madrinas y familiares que se preocuparon porque usted empezara su vida pequeño haciendo lo mejor. Así que lo felicito con sinceridad. Quizás por eso está usted aquí hoy en medio de nosotros y a través de los grupos celulares y otros lugares. Pero no quiere decir con esto que ese bautizo realmente fuera el que Dios manda. La Sagrada Escritura dice que el bautizo tiene que ser aplicado a personas que ya razonen por sí mismos, no que sean llevados al bautismo, sino que ellos vayan por su propia voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una costumbre también muy vieja en la iglesia cristiana, que un bebé es llevado a la iglesia para que el dirigente, el líder espiritual, el rabino, el pastor o el ministro pida a Dios la bendición sobre esa criaturita. Y esta persona en cuestión estaba preocupada porque sucede que esa criaturita había sido concebida en una forma fuera del matrimonio. Una pobre muchachita, como hay tantas miles, muchachitas buenas, pero somos humanos. Un momento determinado quedó en estado y la criaturita luego vino, digo yo la criaturita, digo en cariño a la madre, ¿no? Viene a traer la otra criaturita para que Dios bendiga a su niño. Y aquella persona me dice a mí, pero pastor, ¿cómo vamos a pedir la bendición de Dios sobre un niño que ha sido concebido en pecado? Y yo me sonreí, pues digo, hermano, ¿quién de nosotros no ha sido concebido en el pecado? Si es que todos nacemos bajo el margen del pecado, ¿y qué culpa tiene ese niño? Es más, yo creo que con más razón debemos pedir a Dios que bendiga a ese niño
para que pueda tener una vida mejor todavía que la que tu pobre mamá tuvo. Y también darle el gozo a esa querida madre que de buen corazón quiere traer a su hijo a los pies de Dios. Pero es que eso realmente le pasaba a los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres? Hay situaciones en la vida que nos vienen por incidencias naturales. Amigos, cada día que nos acercamos al momento en que este mundo tendrá que rendir cuentas ante Dios, la enfermedad y los males van a ser cada vez más frecuentes y más abundantes. Así que Jesús obra con esto. Es interesante la historia, cómo Él llega allí entonces y actúa. Los versículos 6 y 7 nos dicen así. Dicho esto, ¡ay, qué cosa rara! Miren qué manera la de Jesús. Esto podría ser como algo no tan higiénico, ¿no? Escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Interesante, muchas veces nos preguntamos cómo es que Jesús creó un pequeño ungüento hecho de barro con saliva y se lo unta a los ojos del ciego. Lo que no sabemos es que había una teoría en el pueblo judío y en aquel tiempo que la saliva de un rabino tenía poderes curativos. Ahora pregunto, ¿tenía Jesús que caminar en su práctica de acuerdo a las tradiciones de los hombres? No. Pero hay una cosa que yo he aprendido de nuestro buen Dios. ¿Sabes qué cosa? Que Él camina al lado nuestro de acuerdo a nuestros pasos. ¿O es que acaso usted no se ha encontrado con la bellísima experiencia de enseñar a caminar a su bebé, a su hijo o a sus nietas? Bueno, como todos ustedes saben, yo soy un abuelo ya. Hace ya 15 años casi que soy abuelo. Y cuando mis nietas empezaban a caminar al igual que mi hija, ¿saben lo que yo hacía? Miren, cosa curiosa, posiblemente muchos de ustedes lo hicieron también. Ponía sus piececitos pequeñitos sobre los míos y entonces caminábamos. Es verdad, ustedes se ríen porque saben que es así. Y entonces la enseñaba a caminar. Y a veces pienso que nuestro Dios también hace lo mismo con nosotros. Baja nuestro nivel, se acomoda a nuestra experiencia, camina con nosotros para enseñarnos la mejor forma de andar. Yo quiero alabar el nombre de Cristo en esta noche. ¿Cómo llega Él allí y usa una práctica común? Posiblemente si le hubiese dicho a aquel hombre, vete al estanque y lávate, no hubiese creído. Tenía que usar un recurso común, corriente y conocido. Le untó de aquel lodo en sus ojos y lo envió al estanque a lavarse. Pero para mí es interesante cómo lo envía lejos. Porque aquel joven tenía que probar no solamente su fe, y escuche bien lo que le estoy diciendo, no solamente su fe, sino también el ejercicio de su voluntad. Que hay mucha gente que dice, yo tengo fe, pero a la hora de ponerla en práctica, ahí donde está el problema. Nos hace falta algo más que decir, yo tengo fe. ¿Dónde está la acción? Jesús pudo haberlo sanado de su enfermedad, de su ceguera, instantáneamente, les pregunto. Claro que sí, pudo haber dicho claro, instantáneamente. Pero mis queridos amigos, muchas veces Dios nos prueba para que tengamos que poner en ejercicio un elemento humano que tiene que ver con el acto de saltar, de decidir. Y aquel joven creyó y se fue a aquella piscina pública en Jerusalén llamada Siloé, y ahí fue y se lavó los ojos y salió como viendo.
Yo me imagino la experiencia de ver en el estanque aquella figura que danzaba en las aguas, que él no sabía interpretar, nunca en su vida había visto, y darse cuenta que el primer rostro que él ve en toda su vida es su propio rostro reflejado en el agua. A veces pienso, amigos, que cuando tú y yo, el ser humano, tiene que recuperar su vista, no la vista física, sino la vista espiritual, que ahí es donde queremos llegar hoy. Tenemos que encontrarnos primero con Cristo Jesús para que Él nos sane, pero Él nos va a llevar a vernos a nosotros mismos, porque es verdad que el primer principio de la filosofía es conócete a ti mismo. El encuentro contigo mismo, el encuentro con tu realidad, que a veces se desmorona todo el castillo de arena que nos hemos creado de nuestra propia autoconsideración o autoestima. Ay, amigos, como duele que a veces se nos caiga el castillo, que a veces te has pasado los años edificando tu futuro y te ha gustado que la gente vea quién tú eres, porque no hay cosa más grande cuando nuestra respetabilidad es intachable. Pero que a veces la vida nos golpea tan duro y tenemos que encontrarnos en la realidad de la imposibilidad humana. Porque, amigos, ningún hombre, ninguna mujer llegará a crecer verdaderamente si antes no llega a darse cuenta que la única forma de hacerlo es aferrándose al brazo de Dios. Y aquel joven fue, y después de verse a sí mismo, entonces quiso ver el rostro de aquel que le había devuelto la vista. Alabado sea Dios. La experiencia es grande, el pueblo se alborotó, la gente decía, pero ¿cómo es esto? De hecho, Jesucristo había violado, miren esto, que frescura que el ser humano se atreva a decir eso, pero dos grandes columnas de tradiciones humanas. Una es que él había hecho lodo y había ejercido dos oficios, la alfarería y la medicina, en un día muy especial, porque el día en que Jesús sanó a este hombre era un sábado. Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que el sábado es el día de reposo que Dios descansó para instituirlo como un monumento que reconozca que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero tristemente, aunque hay solo un mandamiento en la santa ley de Dios que habla del sábado, saben ustedes que la tradición judía había creado más de 600 prescripciones en cuanto al sábado. Entre ellas habían cosas curiosas, por ejemplo, en que se decía sencillamente que no se podía en sábado ni siquiera cargar el peso horrible de un pañuelo. Y era un problema eso, porque entonces no, era un pecado. Cuando la Biblia no dice eso, pero así somos los hombres. Los hombres nos gusta crear nuestros propios, sobre todo para que luego se nos diga, ¿quién inventó eso? Oh, no, eso lo inventó fulano. Oh, yo fui el que lo inventé, ¿no? Así somos los humanos. Pero llegó otro también inteligente y dijo, bueno, pero si ese pañuelo se cose con una hebra de hilo a la misma ropa, entonces ya es parte del vestido y ya no pesa, ya no tiene ningún problema, puede hacer. ¿No? ¿Se dan cuenta las contradicciones? Si una gallina ponía un huevo en sábado, era un pecado porque la gallina había trabajado para poner ese huevo en sábado. Pero otro filósofo también maestro decía, bueno, es una bendición que Adonai nos mande este huevo en sábado, así que podemos comerlo. Y el pueblo no sabía si se lo comía o no. Tal vez por eso Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Así que Jesús hace lodo en sábado, así que Jesús también ejerce la medicina en sábado, sino que ahora se encuentra frente al problema. Que ahora este joven es mal mirado en el pueblo y todo el mundo está corriendo a preguntarle quién te sanó. Y la historia es interesante y como a mí me gusta, yo tengo un poquito de maestro, pastor, un poquito de maestro. Voy a asignarle a mis buenos
alumnos, si puedo decir yo eso, yo soy alumno de ustedes también, que esta noche lean San Juan capítulo 9, para que vean todos los detallitos que hubo. Pero es interesante ver que entonces Jesús encuentra a este hombre después y le muestra quién él es. Pero antes de que Jesús llegue, llegaron aquellos individuos que querían impugnar, porque no olviden que lo peor que hay en una religión, amigos, es el fanatismo. Un fanático no es realmente un cristiano, porque detrás del fanatismo se esconde el orgullo propio. Cuando yo puedo decir, bueno, modestia aparte, pero yo soy mejor que mi hermano, yo soy mejor. Pero es que él no tiene experiencia, yo soy mejor. Y el humano es tan débil, hermano, tan débil. Llegaron donde el pobre hombre que había sido sanado y trataron de aguijonearlo con preguntas, y él dio este testimonio que vamos a encontrar en el versículo 25 allí del capítulo 9. Y dice allí en el versículo 25, entonces él respondió y dijo, cuando le dijeron que Jesús era un pecador, dijo, si es pecador, no lo sé. Ahora noten esto. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo creo que no hay un argumento más grande que un ser humano pueda dar. Como llegó aquella persona, y fue una experiencia tremenda. Aquel hombre fue, por qué decir, como abochornado por una cantidad de individuos que sabían mucho de conocimientos bíblicos y teológicos, y le dijeron, ¿qué tú sabes de teología? Y él dice, yo nunca, dijo el pobre campesino cristiano, he oído esa palabra. Y bueno, y oígame, no sabe de teología. ¿Y qué sabe usted de soteriología? Que es la ciencia que estudia los principios de la salvación. Y aquí él dijo, ¿cuál dijo usted? Por favor, ¿eso se come o no se come? Él no sabía. Y al fin, después de tantas preguntas científicas y diríamos filosóficas del mundo religioso y cristiano, le dijeron, ¿y usted qué sabe entonces, Señor? A lo que él respondió, mire, yo no sé nada de eso, apenas sé leer y escribir un poquito, pero solamente yo sé una cosa, que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y soy salvo por la fe y por la gracia. Óigame, este hombre en lo poquito que sabía, sabía más que todos los demás. Es que hay asuntos elementales de la vida. Y aquel hombre, cuando es cuestionado, él dice, bueno, yo no sé, porque yo a ese hombre todavía no lo he visto. No había visto a Jesús aún físicamente. No lo he visto, yo no sé quién es. Si él es pecador, si él no lo es, yo no sé. Pero solo sé una cosa, que antes yo no veía y ahora veo. Yo te hago una pregunta a ti, mi querido amigo, mi querida amiga. Ustedes que están mirándome a través de la pantalla en este momento, ¿cuál es tu testimonio ante Dios? ¿Qué es lo único que tú sabes? ¿Qué es lo único que yo sé? No me interesa conocer nada más. Yo creo que debemos centrarnos en un solo conocimiento, y ese conocimiento es que yo antes era un pecador perdido. Que alguien puede decir, yo antes era un escándalo en las calles de Miami. Que yo antes era un pobre perdido en el mundo de las drogas. Que yo antes no tenía esperanza, ni tenía ningún tipo de futuro. Pero ahora, por la gracia de Dios, soy salvo en Jesucristo. Soy un ciudadano decente. Soy una persona que puedo darle a la comunidad un mensaje y una ayuda diferente. No sé más, lo único que sé es que yo antes era de esa manera y ahora por la gracia de Dios soy diferente. Es que el mejor testimonio no es lo que leemos, no es el testimonio que escuchamos. El mejor testimonio es el que nosotros ¿qué? Vivimos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Gloria a Dios. Esa es la gran realidad. Es que pienso, mis hermanos y amigos, que necesitamos que nuestros ojos sean ¿qué? Abiertos. Que no hay que nacer ciego para ser ciego. Que a veces pienso que los peores ciegos son los que tienen una vista física de 20/20.
que puede ser que tengan delante las soluciones de sus problemas, pero no los ven. Y no estoy con esto tirando la piedra al tejado del vecino, porque yo considero que esa tal vez ha sido mi propia experiencia en algún momento de mi vida. Que he tenido soluciones delante, pero no las veo porque me hace falta en mis ojos un colirio que solamente Dios me puede echar en ellos para poder ver. Ahora, de algo sí yo estoy muy seguro, mis amados. Dios nos permite muchas veces pruebas. Dios permite enfermedades. Porque digo esto anoche, repito lo que dije anoche. No creo que es la voluntad de Dios que tú y yo suframos problemas ni enfermedades. A veces tenemos ese concepto de resignación. Ay, pero es que fue la voluntad de Dios. El pobre infeliz calculó mal, fue a pasar la calle, lo estropeó un camión, lo mató, y ahora vengo yo como un pastor cristiano y le digo: ay, mi querida hermana, ¿qué vamos a hacer? Fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que lo atropellara un camión al pasar la calle, ¿no? Esa religión yo no, ese principio, esa idea, porque ni principio es, yo lo creo. Yo lo que creo es que tú y yo tenemos que estar muy claros cuando pasemos la calle. Porque para eso Dios nos da a nosotros vista y nos da un poco de discernimiento. Porque posiblemente creo que yo voy a correr más rápido que el auto que viene, ¿no? No, mis amigos, Dios nos ha dado un cerebro para que lo usemos. ¿Estamos de acuerdo? No, no es la voluntad de Dios que un niño muera de SIDA. No, no es la voluntad de Dios que un niño muera de cáncer. No es la voluntad de Dios que millones de niños mueran en África y en otros lugares. No es la voluntad de Dios que vengan unos desalmados y lleven a un edificio que ha sido un emblema de esta nación y lo convierta en ruinas, llevando a la muerte más de 3,000 personas. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos y aprendamos a buscarle a Él para vivir la verdadera vida. Como cristianos tenemos que estar muy bien cimentados en lo que creemos. No es la voluntad de Dios. Ah, mis amigos, pero cuando tú escuchas el testimonio de una madre cuyo hijo murió en las Torres Gemelas de Nueva York, y esa persona llegó a expresarse y decir allí precisamente: oh, mi hijo murió, ha sido muy duro, pero este dolor, lejos de alejarme de Dios, me ha acercado más a Él. Es muy diferente. Yo veo en esto que Dios sabe aprovechar las circunstancias adversas de la vida para coronarte con una victoria y una experiencia gloriosa. Esa es la realidad. Si pasas pruebas es porque Dios nos ama y quiere alcanzarnos y quiere que seamos sabios para poder aprender la lección de alguna manera. Que Dios nos ama. ¿Estás seguro o segura de eso? ¿Tú lo crees de verdad? Si es así, levanta tu mano. Levanta tu mano. ¿Tú crees que Dios te ama? Sí, yo lo creo también. Hay cosas grandes. El otro día, ¿saben ustedes que de cuando en cuando me acuerdo que tengo que hacer ejercicios? Porque ese es parte de la prescripción del médico. Así que llevo ya varios años en que todos los días, o por lo menos cada 2 días, pues salgo a caminar, y yo les aconsejo a ustedes que caminen. Es muy importante caminar, y a veces pues tomo una bicicleta. Y entonces me trato de acordar de mi tiempo juvenil y ahí voy a pedalear. Y sucede que salí una mañana con mi bicicleta a dar la vuelta por la barriada en esa mañana, y en eso me encuentro allí en una cerca de una casa pegado un anuncio de un gato perdido. Y me paré porque me llamó la atención. Decía gato perdido. Pero me quedo asombrado cuando abajo me dice a mí: hay una recompensa para el que encuentre el gato y lo entregue a esta dirección, a este teléfono. Entonces me detuve más porque yo dije: al amor, me busco algo también. No fue así. No, yo no me dedico a buscar gatos perdidos. Por la gracia de Dios, me gusta buscar personas perdidas. Óigame, ¿sabe lo que me pasó? Cuando me pongo a ver la fotografía del gato, ¡qué gato más feo!
Oiga, porque para ser gato no hay que ser tan feo. Pero para colmo de males, el gato era tuerto. Y entonces pensé yo, pero ¿por qué querrá alguien un gato así? Y no solamente eso, sino que se atrevían hasta dar una recompensa relativamente grande para que apareciera el gato. Y enseguida me puse a pensar, porque uno tiene también sus cositas de filósofo, ¿no? Ustedes también. ¿Qué tendrá esa gente dueña del gato en su corazón por ese animal tan feo y tuerto? Yo creo que ellos tenían que haber amado el gato de verdad. Porque los gatos no son animales como los perros, ¿sabe? Yo no quiero ahora ponerme aquí contra la Sociedad Protectora de Animales, cuidemos los gatitos. Pero el gato, me dice la gente, yo no tengo gato ni perro, que el perro, usted posee el perro, pero si usted tiene un gato, el gato lo posee a usted. El gato no es el animal que sale maullando cuando usted llega a la casa, no es el gato que se pone contento como el perro cuando usted lo alimenta, pero yo no sé, la gente que le gusta los gatos ven en ellos alguna cosa linda, ¿no? Que les gustan los gatos, maravilloso. Esta persona estaba dando una recompensa por un gato feo, viejo y tuerto. Y yo pensé inmediatamente en mí, mis hermanos, si yo no sea un gato entre comillas, ¿no? Feo, viejo y tuerto y medio ciego espiritualmente, que Dios dio su Hijo amado por mí para que yo sea salvo. ¿Cuánto me amará Dios? Gloria a su nombre. Que a pesar de mis defectos, de mis faltas, de mis errores, de mi falta de fe tantas veces, Él todavía dio una recompensa tan grande para que yo sea salvo. Yo le doy gloria al nombre de nuestro Dios hoy, porque creo que es algo extremadamente admirable lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que doy gloria a su nombre. Creo, mis hermanos y amigos, que nosotros necesitamos creer para ver. No ver para creer, como la humanidad muchas veces dice. Yo quiero ver para luego creer. Hay miles de personas indecisas. ¿Y cuántos hay en los grupos pequeños, grupos celulares y en mi lindo auditorio en esta noche que tal vez saben que deben hacer una decisión definitiva por Dios? Y no la hacen porque sean malas personas, sino porque les falta la fe para creer que Dios puede hacer lo que tú no te imaginas, lo que Él pueda realmente hacer. Es necesario no ver para creer, es necesario creer para luego ¿qué? Ver, pero aún así no vamos a poder creer, y esto es un juego de palabras, si primero no vemos a Jesús. Yo te invito en esta noche a que veas a Jesús. Que Dios tiene contigo planes maravillosos. Solamente lo que Dios desea es que veas a Jesús. Hay cosas a veces que una persona no avanza porque le falta la fe. Le cuento una historia. Hace unos años me encontraba en cierto lugar aquí en los Estados Unidos, no en la Florida, y me invitaron, o alguien me avisó: pastor, esta persona X, un caballero, está en el hospital muy grave. Fui a verlo. Cuando llego al hospital me encuentro a aquel hombre con cara de muerto. Horrible, estaba muriéndose literalmente. Y él me llamó porque me pedía algo: pastor, yo quiero ser ungido con el aceite que la Biblia menciona. Hermanos, yo creo lo que dice la Biblia. No porque en el aceite haya poder milagroso, no, es porque es un símbolo del Espíritu Santo. Y yo he visto con mis ojos muchas personas levantarse después de ser ungidas. Y me dijo: pastor, yo quiero ser ungido. Y fui con uno de los líderes, de los ancianos de la iglesia. Y ese día yo iba preparado, yo llevaba mi Biblia, yo llevaba el pomo con el aceite de oliva. Iba a cumplir con la misión que Santiago, el apóstol, es que escribió ese texto, no lo menciona. Y en eso me acerqué a él, le dije: hermano, antes de que yo lo unja, yo quiero saber cómo está su relación con Dios. Yo a todo el mundo le hago esa pregunta.
No tiene que confesarme, a mí no hay que confesarme pecado, hay que confesárselos a Dios. Pero sí le dije, cuénteme, hay algo en que yo pueda ayudarle, porque yo no puedo administrar este sacramento espiritual si usted no primeramente está en paz con su Dios. Y en eso conversamos y le dije, ¿y cómo está la relación suya con su esposa? Yo vi que su rostro se demudó y me dijo, pastor, mi esposa y yo tenemos problemas muy serios. Oh, sí. ¿Y quién tiene la culpa? Ella. Oh. Sí, pastor, yo creo que ella tiene la culpa. Pero hermanos, yo sabía ya que la pobre esposa que estaba al ladito de él bajó la cabeza y yo me di cuenta que ella, la pobrecita, estaba sufriendo. Y entonces le dije, mire mi hermano, yo quisiera que ustedes dos se pidan perdón el uno al otro antes de que yo le suministre esta bendición del Señor. Oiga, aquel hombre me dijo, mi pastor, yo no le puedo pedir perdón a ella porque yo no tengo nada de qué pedirle perdón. Ella es la que tiene que pedirme perdón a mí. Fue una situación dura porque el hombre estaba muriéndose. Me estaba pidiendo que yo lo ungiera en el nombre del Señor, pero no quería arreglar sus cosas con Dios ni con su esposa. Y le dije, hermano, mire, aquí está el anciano, está la Biblia, está el aceite, estoy yo y la buena voluntad, pero yo no puedo ungirlo a usted mientras usted y su esposa no se hayan puesto en paz el uno con el otro. ¿Sabe lo que me dijo el hombre? Pastor, usted se está negando a darme lo que la Biblia me dice. Fue duro, porque tuve que decirle, hermano, lo siento mucho, quiero orar con usted. Y le pedí a Dios, por favor, Señor, toca el corazón de este pobre hombre. Mañana vengo, hermano, le dije. Al otro día, hermanos, cuando yo llegué en la tarde y entré a aquella habitación, ¿saben qué? Me encontré a los dos tomaditos de la mano. Un matrimonio ya de adultos, bien adultos, tomaditos de la mano. Y ella sonriendo. Y él sonriendo, gloria a Dios. Y entonces me dice a mí, pastor, reconocí lo que usted me dijo ayer y le he pedido perdón a mi esposa. Cuando yo salga de este hospital, miren qué fe ya, cuando yo salga de este hospital, mi esposa y yo nos vamos a establecer en un nuevo apartamento para empezar a vivir una vida nueva juntos. Hermanos, en el nombre de Cristo lo ungí con aceite. Me fui. Al siguiente día vine a verlo porque yo no sé, la unción es pedir voluntad de Dios. No es darle a Dios una forma forzosa de que actúe, solamente es ponernos en su voluntad. ¿Saben algo? Cuando llegué y entré a la habitación, que antes tenía que ponerme en la boca allí, y ustedes saben esas cosas de antisépticas para poder entrar, y ahora cuando llego encuentro que la mesa de todas esas cosas ya no está, que la puerta está abierta, que el cuarto está vacío, que la cama está tendida. ¿Qué fue lo primero que pensé? Se murió el hombre. Y cuando yo dentro digo, bueno, Señor, tú sabes lo que permites, siento una voz que me dice, pastor, el hombre venía caminando por el pasillo y me dice, pastor, cuando fui ungido ayer, yo sentí que el Espíritu de Dios entró en mi vida y me sanó. Yo vi a ese hombre levantado con su esposa alabando a Dios en la iglesia otra vez. Dios nos quiere dar más bendiciones de las que nosotros nos imaginamos y no recibimos más. ¿Tú sabes por qué? Porque no queremos prepararnos para recibirla. Yo creo que llegó la hora de hacer decisiones por Dios. La historia de Ernesto Acosta fue una historia extremadamente impresionante. Acosta se casó con una mujer cristiana, su querida Ofelia. Había sido por años una cristiana fiel. Pero saben, 21 años ella estuvo orando por él y él dándole todavía evasivas. En el año 2003, en el año 2003, fui llamado a la ciudad de Miami a conducir una campaña evangelística. Y fue un momento duro porque su esposa lo invitaba para que viniera a la campaña. Y en esos días los Marlins, el equipo de béisbol de esta ciudad de Miami, estaba en la Serie Mundial y para él era una lucha grande, pero al fin venció y vino la campaña. Y en ese momento él reconoció que Jesucristo era su Salvador. Y empezó a hacer su decisión bautismal. Quería bautizarse en diciembre para darle la sorpresa a su esposa por el día de su cumpleaños.
pero todavía había en su corazón indecisiones. Salió a la carretera internacional 95 en su camión donde trabajaba, y en una forma que ni él mismo puede explicar, aquel camión se fue fuera de la carretera, cayó, se rompió todo el sistema de enfriamiento, en este caso el agua caliente del radiador, lo abrazó de arriba abajo y quedó con una quemadura de segundo y tercer grado, próximo a morir propiamente. Pero la mano de Dios todavía estaba con él apoyándolo, y para gloria de su nombre pudo ser restablecido. Aunque lleno de vendas y demás, dijo: no puedo más. Lo primero que pensó en el accidente fue: Dios me está dando una oportunidad que yo he despreciado. Y el día 7 de febrero del año 2004, el mismo día de su cumpleaños, Ernesto Acosta fue bautizado para unirse a su familia que hoy alaba a Dios. Porque a veces Dios nos permite situaciones y nos sana, pero también de sanarnos nos salva. Y es para mí un honor presentarles a Ernesto Acosta con su familia. Yo quiero pedir que ellos pasen un segundo al frente rápidamente, porque quiero que todos nuestros amigos televidentes de muchos lugares conozcan a este hombre de Dios, a su querida esposa, a su hijita. Que Dios les bendiga, mi amada hermana. Yo veo que traen lágrimas en los ojos su hijo. Hay lágrimas, pero son lágrimas de gozo, ¿no es verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta experiencia, hermanos? Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que hay emoción, pero hay gozo en los corazones de ellos. ¿Sabes algo? Dios quiere hacer algo en tu vida. ¿Tú permites que Él lo haga? Saben que cuando Juan Canelo vino de Nicaragua, le pasó lo mismo que a Acosta. Su esposa era una mujer cristiana, pero él demoró, él estaba ciego, él no veía, él no sabía cómo poder resolver su problema. Y él allí clamaba a Dios, pidiéndole precisamente que abriera sus ojos, pero le faltaba fe. Pero amigos, la intervención no solamente de su esposa, sino también de su amigo Carlos Gómez, un cristiano misionero, abrió la Biblia en su hogar y Canelo decidió seguir a Jesús como su Salvador. Porque hace falta dejar la ceguera, amigos, y abrir los ojos a la verdad de Dios. Y hoy día el pastor Humberto Urrutiner está con Juan Canelo en las aguas bautismales. Y en este momento procede a bautizarle de acuerdo a la orden divina y a la voluntad de Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Alabado sea Dios. Raiza va a cantar un himno esta noche. Pero yo quiero pedirte que esta noche medites en la letra de esta canción espiritual. Porque yo quiero que al cantar ella, tú y yo hagamos decisiones. Yo quiero hacerte un llamado directo. Hay aquí en esta congregación, o tal vez en algún lugar de la Florida o de algún lugar del mundo, que en este momento llegó tu hora de hacer una decisión por Dios. Vas a saber lo que es bueno con Cristo. Tal vez llegó la hora en que tienes que hacer como Ernesto o como Juan en una decisión por Dios. Ella va a cantar un himno, pero yo quiero pedir si hay alguien que quiera venir aquí al frente. ¿Quién es la primera persona que quiere venir a pedir por la gracia de Dios la bendición del Señor para que le dé fuerza? La decisión no es cuando te bautices. El pastor está en las aguas, representa que la gracia de Dios está abierta. Gloria al nombre de Dios. Ve algunas personas que pasan. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús, hermanos? Amén, gloria a Dios. Mientras Raiza canta, no esperes a que ella termine. Si Cristo toca tu corazón, no lo dejes para luego. Levántate y ven a recibir la bendición de Dios. Hoy es una noche de victoria. Confía en Dios. Gloria a Dios. Muy cerca Él está. En tierra o mar, su protección te da. Tan solo sé, doquiera estés,
defensor es Él. En tu dolor, en tu aflicción, tu Padre amante cuidará de ti. Has pasado muchos años en este mundo. Has pasado mucho tiempo esperando. ¿Hasta cuándo? Quizás has estado esperando ser perfecto o ser perfecta. No te engañes. Nadie puede ser sano si no viene al médico. Yo quiero felicitar a estas personas porque ustedes son personas inteligentes, sabias. Pero yo quiero preguntarte, yo sé que hay alguien más que en este momento está sintiendo el deseo de levantarse, pero hay una fuerza que lo quiere mantener atado al asiento. Gloria a Cristo Jesús, que Dios la bendiga. Amén, gloria a Dios, joven. Maravilloso, alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Confía en Dios, Él es tu amparo fiel. En lucha cruel, tu defensor es Él. En tu dolor, en tu aflicción, tu Padre amante cuidará de ti. Gloria a Dios. Tu Padre amante cuidará